Esto ya se está volviendo aburrido, ¿eh? Arranquemos con los anticoagulantes parenterales. Rapidito, ¿eh? Entonces, arrancamos con heparina no fraccionada o heparina sódica o heparina cálcica. En realidad, cuando hablemos de heparina no fraccionada, pensemos automáticamente en la sódica. La cálcica también es no fraccionada, pero no es para hablar ahora de esto. La heparina no fraccionada está formada por una cadena de más de 18 sacáridos que contienen glucosamina y otros urónicos como el glucurónico, el diurónico, etc. Y se obtiene de la mucosa intestinal del ganado porcino, aunque también puede sacarse de otros lados como de tejido de pulmón, de ganado bovino, etc. Es un producto que se extrae de animales, básicamente. Actualmente es el principal fármaco de uso nosocomial para tromboprofilaxis. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que paciente que está internado y que queremos hacer una tromboprofilaxis, generalmente se aplica heparina sódica. El efecto anticoagulante de la heparina no fraccionada es inmediato y su cofactor, la antitrombina 3, está presente en el plasma, por lo que su efecto es observable tanto in vivo como in vitro. La antitrombina 3 es una proteína sintetizada en el hígado capaz de inhibir a los factores de coagulación 2, es decir, a la trombina, el 2 activado, al 10 activado, al 9 activado, al 12 activado y a la calicreína que habíamos recordado en aquel repaso fisiológico, y si no lo viste lo podés volver a ver, o ver por primera vez, mejor dicho, formando complejos estables con estos factores, ¿sí? La antitrombina 3, volviéndose inactivo. Pero, entonces, ¿cómo actúa la heparina no fraccionada? Bueno, la heparina no fraccionada va a actuar como plantilla catalítica para la unión de antitrombina 3 y de los factores de coagulación activados que se acaban de mencionar, siendo especialmente eficaz contra el factor 2 activado, es decir, la trombina, y en menor medida contra el factor 10 activado. ¿Estamos? La heparina logra este efecto de inducir un cambio conformacional en la antitrombina 3, haciendo que su sitio de unión a los factores de la coagulación sea mucho más accesible, aumentando de esta manera la velocidad de unión de la antitrombina a la trombina y el factor 10 activado. Luego de facilitar esta reacción, la heparina se separa del complejo antitrombina-trombina, digamos, y este complejo es retirado de la circulación y posteriormente degradado por el sistema fagocítico mononuclear, aunque también pueden encontrarlo llamado sistema retículo endotelial. La antitrombina 3 se une a la heparina en una serie de secuencias pentasacáridas específicas que representan solo el 30% de la molécula de heparina. Este dato, que parece una boludez, es fundamental para entender dentro de un rato otro mecanismo de acción. Pero requiere de la presencia de por lo menos 18 sacáridos para que la heparina pueda generar la unión del complejo antitrombina-trombina, es decir, en términos coloquiales, pese a que el sitio de unión entre la heparina y la antitrombina, la acción se reduce a una secuencia pentasacárida muy específica, se necesita que la heparina tenga un tamaño lo suficientemente grande como para poder potenciar la unión de la antitrombina 3 con la trombina. ¿Estamos? En un rato voy a mostrar una imagen en la que se puede ver un poco mejor, pero por ahora nos quedamos con esto. Como efecto adicional, también se ha descrito la capacidad de la heparina de poder liberar lipoproteína lipasa endotelial capilar a la circulación general, que esta enzima hidroliza triglicéridos, glicerol y ácidos grasos, produciendo un efecto levemente hipolipemiante. ¿Estamos? Que no nos va a importar en realidad para la hemostasia, pero que bueno, es un agregado que tiene. Bueno, yo casi nunca hablo de farmacocinética, de hecho no estoy mostrando nada de farmacocinética en este momento, pero hay que hacer algunas aclaraciones. La primera es que hay que recordar que se administra por vía parenteral, es, digamos, una excepción cuando se da por vía tópica, se suele usar para casos de trombosis superficiales o hematomas, pero es siempre parenteral, subcutánea o endovenosa. Endovenosa va a ser reservada para los casos en los que tengamos que hacer un tratamiento anticoagulante específico, por ejemplo en el caso de un tromboembolismo de pulmón, un infarto agudo de miocardio, alguna cosa por el estilo, y que no podamos dar otra cosa. No se administra nunca, jamás por vía oral, tiene una pésima absorción por ser altamente polar, ¿sí? Y tampoco por vía intramuscular porque genera hematomas horrendos. Entonces es subcutánea o endovenosa. Cuando circula por la sangre,
se une a muchas proteínas, ¿sí? Y a células también. Esto va a condicionar muchísimo la farmacocinética de la heparina no fraccionada. Por lo tanto, su acción va a variar mucho entre los individuos. Esto va a tener que ver con cómo controlamos después el efecto de la heparina. Y esto es fundamental. Se elimina a través del sistema fagocítico mononuclear, o también llamado retículo endotelial, que lo mencionamos recién, y en menor medida por el hígado también, con una vida media beta que es dependiente de la dosis administrada, es decir, que tiene una cinética de eliminación de orden 0 o dosis dependiente. Podríamos seguir y seguir, pero antes voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué hablo de sistema fagocítico mononuclear o de retículo endotelial? Bueno, en realidad antiguamente se creía que las células reticulares y endoteliales intervenían activamente en la actividad del sistema fagocítico, por este tema se lo llamó retículo endotelial, digamos. Actualmente se sabe que no tienen ninguna relación con la actividad del sistema fagocítico, por eso es que antiguamente se le decía retículo endotelial y ahora se le dice fagocítico mononuclear, porque se sabe que el sistema está más que nada formado por precursores mieloides, es decir, monocitos e histocitos tisulares. Dentro de los efectos adversos de la heparina no fraccionada, en cuanto a los efectos hemorrágicos, la incidencia de estos efectos tiene correlación directa con la dosis diaria recibida y con el grado de prolongación del KPTT que presente el paciente. Por lo tanto, pueden tener alta variabilidad. Sin embargo, yo ya les digo que a dosis tromboprofilácticas, es decir, con lo que tenemos al paciente de forma estandarizada para que no haga ninguna trombosis durante la internación, es extremadamente inusual observar cualquier tipo de efecto hemorrágico, más allá de algún pequeño hematoma en los sitios de aplicación. Luego está la trombocitopenia inducida por heparina, también conocido como HIT, por las siglas en inglés. Se lo define como la caída del recuento de plaquetas por debajo de 150.000 o mayor al 50% del valor basal del paciente. Esto representa cerca de un 5% de los pacientes que reciben heparina durante más de 7 días, pero ojo, porque yo ya les dije en el resumen anterior que 5% de los pacientes en una población de hospital es un montón. Así que cuando uno tiene un paciente hospitalizado recibiendo heparina no fraccionada, tiene que estar atento porque no es infrecuente encontrarse con un HIT en un paciente internado. ¿Estamos? Y al que no le gusta, que se joda. Ocurre básicamente por la formación de anticuerpos contra el complejo que se forma entre la heparina con el factor 4 plaquetario. ¿Estamos? Este neocomplejo entre la heparina, el factor 4 plaquetario y el anticuerpo recientemente formado puede generar la activación plaquetaria y una activación de la trombina con posterior aparición de un efecto protrombótico que solo se observa en una pequeña minoría de los pacientes que tienen HIT. ¿Se entiende? Esto sí que no es frecuente. La aparición de trombocitopenia o de efectos trombóticos luego de 5 días o más de haber iniciado tratamiento con heparina es indicación absoluta de suspender la administración de la misma. ¿Estamos? Después, bueno, puede generar hepatotoxicidad, que es algo transitorio y leve. Hipercalemia, yo sinceramente creo que jamás vi hipercalemia por heparina. Probablemente, si alguna vez me crucé con alguno, debo haber interpretado que esa hipercalemia era por otro motivo, porque no es algo frecuente. Se cree que se produce por una aparente inhibición de la síntesis de aldosterona por parte de la corteza suprarrenal, pero sinceramente en la puta vida lo van a ver. Si un paciente con heparina empieza con hipercalemia, van a buscar otras explicaciones. Bueno, osteoporosis también es otro efecto que no se suele ver, porque son tratamientos muy prolongados, más de 3 meses, dosis altas de heparina. Y bueno, hipersensibilidad, por supuesto, como la gran mayoría de los fármacos que pueden generarla. Bueno, en cuanto al control de la heparina no fraccionada, a diferencia de lo que ocurría con los antiagregantes plaquetarios, los fármacos dirigidos a afectar la cascada de la coagulación no se controlan todos con los mismos métodos. Es decir, los antiagregantes usaban el método de sangría, como ya vimos en el resumen anterior. En este caso, los métodos complementarios no son los mismos ni tampoco tienen los mismos los mismos antídotos dirigidos para contrarrestar los efectos. En el caso de la heparina no fraccionada, la prueba que debe realizarse para su control es el KPTT o prueba de tromboplastina parcial activada, ¿sí? También conocida como APTT, TTP, etc. Esta prueba es capaz de medir la capacidad coagulante de la vía intrínseca, como ya charlamos anteriormente.
No voy a volver a hablar de por qué se llama tromboplastina parcial activada, porque ya lo expliqué en algún otro resumen. Pero bueno, en líneas generales se espera un valor normal de entre 25 y 40 segundos. La heparina no fraccionada es capaz de prolongarlo, ¿sí? Y los valores de KPTT buscados en el uso de heparina van a depender de si se trata de una profilaxis o de un tratamiento anticoagulante, siendo en este caso el punto de corte los 90 segundos como límite superior para anticoagulación. ¿Estamos? En cuanto a la reversión de los efectos, para revertir el efecto de la heparina no fraccionada se utiliza sulfato de protamina. Las protaminas son proteínas básicas que se extraen del esperma de los peces, son capaces de neutralizar los efectos de la heparina y se calcula que debe administrarse más o menos, no lo tienen que saber para fármaco, 1 miligramo de protamina por cada 100 unidades internacionales de heparina para lograr una correcta neutralización. También se da por vía endovenosa y hay que tener cuidado que puede producir hipotensión arterial. Bueno, seguimos con las heparinas de bajo peso molecular. Generalmente cuando hablamos de heparinas de bajo peso molecular nos referimos de forma genérica a enoxaparina. Sin embargo, existen otras alternativas que difieren levemente en sus características químicas, pero pueden agruparse dentro de este grupo, como la nadroparina e incluso la fondaparina. Las heparinas de bajo peso molecular presentan un perfil farmacocinético mucho más cómodo que las heparinas no fraccionadas, por lo que se observan menos variabilidades de efecto entre los pacientes, lo cual se traduce en una menor incidencia de efectos adversos y una menor necesidad de monitoreo de su efecto anticoagulante. Estas heparinas de bajo peso molecular se obtienen de la despolimerización de la heparina no fraccionada en fragmentos de menos de 1/3 de su peso molecular. Así como se explicó previamente que cerca del 30% de la molécula de heparina no fraccionada corresponde a una secuencia pentasacárida específica que es fundamental para la unión de la heparina con la antitrombina 3, también llamada pentasacárido crítico. En el caso de las heparinas de bajo peso molecular, esta secuencia pentasacárida, que es la única parte de la molécula original que se mantiene sin modificaciones. ¿Estamos? La molécula se recorta, ¿sí? Reduciendo su tamaño, respetando únicamente este sector de 5 sacáridos. Asimismo, la fondaparina se caracteriza por estar conformada únicamente por el pentasacárido crítico, es decir, es un pentasacárido único. Es por este motivo que al bajar el peso molecular de la heparina pierde su capacidad de potenciar la unión entre la antitrombina 3 y la trombina, es decir, el factor 2 activado, porque recordemos que necesitábamos para potenciar esta unión por lo menos 18 sacáridos que estén en la molécula. Ahora lo vamos a ver en un ratito, lo juro. En cuanto a la farmacodinámica, el mecanismo de acción de las heparinas de bajo peso molecular es esencialmente el mismo que el de la heparina no fraccionada. La principal diferencia se observa a nivel de los factores involucrados, ya que al poseer un tamaño molecular considerablemente más bajo, no son capaces de favorecer la formación del complejo antitrombina-trombina. Sin embargo, todas las heparinas de bajo peso molecular que no sean pentasacárido único o pentasacárido crítico, se estima que aún poseen una muy atenuada, pero la poseen igual, acción sobre la trombina. No obstante, sí son útiles para estimular la unión entre la antitrombina 3 y el factor 10 activado, que era la otra parte del mecanismo de acción de la heparina. En el caso particular de la fondaparina, al tratarse de un pentasacárido único, es totalmente incapaz de generar cualquier tipo de acción sobre la trombina, limitando sus efectos solo al factor 10 activado. Bueno, acá se puede ver más o menos cómo actúan las distintas heparinas, siendo la más larga, la de la izquierda, la heparina no fraccionada, donde esquemáticamente se ve cómo abraza a la trombina. Sin embargo, para poder ejecutar el cambio conformacional del sitio blanco con el pentasacárido base es suficiente. Pero bueno, solo es útil para el desactivado esa parte, ¿sí? Más que para la trombina. Así que la del medio sería la heparina de bajo peso molecular o la enoxaparina, y la de la derecha sería esquemáticamente la heparina de pentasacárido crítico o pentasacárido único o fondaparina. Nuevamente y veloz, las principales diferencias farmacocinéticas. ¿Por qué? Porque se me canta el culo.
porque tal y como se explicó anteriormente, las diferencias químicas entre la heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular logran que estas últimas presenten una actividad anticoagulante más predecible. Esto se ve reflejado en su perfil farmacocinético. La administración es exclusivamente subcutánea, a diferencia de la heparina no fraccionada. Casi no tienen unión a proteínas plasmáticas ni a células plasmáticas, histocitos ni células endoteliales. ¿Estamos? Esto les va a conferir una mayor biodisponibilidad. Se eliminan por excreción renal, con una cinética de orden 1, lo cual les va a conferir una vida media independiente de la concentración plasmática, que suele estar entre las 3 y 6 horas. Esta eliminación solo se ve condicionada por sus alteraciones, por las que pueda tener el paciente en la función renal, siendo limitante para el uso en pacientes que tengan un clearance de creatinina menor a 30 ml por minuto. No atraviesan placenta, sí, ese es otro dato importante. Y bueno, nos vamos sobre los efectos adversos. Como regla general, comparte los mismos efectos adversos que la heparina no fraccionada, con la salvedad de que estos presentan mucha menor frecuencia. Ya hablamos de los hemorrágicos, hablamos también de la trombocitopenia inducida por heparina, pero hay que recalcar que las heparinas de bajo peso molecular, si bien pueden producir trombocitopenia, este efecto adverso es mucho menos frecuente con estas heparinas, en comparación con la heparina sódica. De hecho, para que este efecto adverso pueda presentarse, se necesita de la presencia de por lo menos 14 sacáridos en la molécula de heparina, lo cual es extremadamente inusual en las heparinas de bajo peso molecular. La única excepción absoluta para este efecto adverso sería la fondaparinina, debido a que solo presenta el pentasacárido crítico. Luego, bueno, hepatotoxicidad, igual que la heparina no fraccionada, hipercalemia e hipersensibilidad. En cuanto al control de los efectos, como ya se mencionó previamente, las características químicas y farmacocinéticas de las heparinas de bajo peso molecular permiten que no sea necesario realizar controles para ajustar el tratamiento. O sea, hay algunas excepciones como pacientes con función renal deteriorada o pacientes con pesos menores a 50 kilos o mayores a 90 kilos, en los que las dosis administradas puedan generar dudas respecto al efecto que se va a producir. En tales casos, lo correcto sería realizar un dosaje de factor 10 activado. Y bueno, este es un cuadrito que sería una síntesis conceptual de las principales diferencias entre ambas heparinas. La parte de la administración en heparinas de bajo peso molecular, donde dice endovenoso, está mal. De esto, bueno, ya charlamos bastante, pero lo principal es recordar que la heparina no fraccionada se elimina por sistema retículo endotelial o fagocítico mononuclear, y la de bajo peso molecular por vía renal, así como el control de la no fraccionada es con KPTT y es con factor 10 activado el control de la de bajo peso molecular. Por último, hay que recordar que la no fraccionada es un poco más amiga de la trombina que la de bajo peso, ¿sí? Después, bueno, seguimos con anticoagulantes orales. Existen muchas situaciones clínicas que van a requerir mantener al paciente anticoagulado por largos periodos de tiempo, incluso de forma permanente. Algunos ejemplos de estas condiciones son la fibrilación auricular, ¿sí? Probablemente esta es la principal indicación de anticoagulación crónica en términos estadísticos. La trombosis venosa profunda, el síndrome antifosfolipídico, etcétera, etcétera, etcétera. Ante estas situaciones hay alternativas más prácticas y económicas que las que acabamos de mencionar, que las heparinas, que son los anticoagulantes orales. La mayoría de las veces son más económicas y ahora vamos a explicar por qué. La historia de los anticoagulantes orales muy rápidamente se remonta a principios del siglo XX, cuando, producto de la Gran Depresión, muchos agricultores de Estados Unidos importaron forraje europeo, ¿sí?, para poder alimentar de forma barata al ganado. La introducción de este forraje produjo una serie de muertes por causa hemorrágica que no sabían bien por qué estaban pasando. Posteriormente, en el 39, después de 2 décadas de investigación, llegaron a la conclusión de que estaban muriendo por una sustancia llamada metilen hidroxicumarina o dicumarina, ¿sí?, que estaba presente en este forraje. Sin embargo, no fue hasta el 54 cuando empezaron a desarrollar fármacos, digamos, destinados a la anticoagulación basados en estas sustancias. No, nunca la pongo yo generalmente. Entonces,
El primer grupo de anticoagulantes orales que vamos a ver es el que llamamos dicumarínicos, precisamente porque salen de toda esta historia del forraje europeo que terminó en Estados Unidos matando vacas. ¿Vamos? Entonces, como se ha explicado, este grupo tiene mucho tiempo en el mercado, con lo cual es una alternativa muy barata y muy fácil para indicar un tratamiento de anticoagulación a largo plazo. Sin embargo, por motivos farmacocinéticos y farmacodinámicos, presentan un rango terapéutico muy acotado, lo cual requiere que los controles hematológicos sean muy estrechos. Actualmente contamos con 2 fármacos dentro de este grupo. La warfarina, que es muy utilizada en todo el mundo, excepto en el único país que no forma parte del mundo, que es Argentina, y el acenocumarol, que es utilizado a mansalva en la República Argentina. En cuanto a la farmacodinamia, y quiero aclarar antes de arrancar con la farmacodinamia, no hay grandes diferencias entre usar warfarina o usar acenocumarol, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a la farmacodinamia, para entender el mecanismo de acción de los anticoagulantes dicumarínicos es necesario hacer nuevamente un breve repaso fisiológico, que en realidad es recordar un poco del repaso que ya vimos, y el que no lo vio lo puede ir a ver de nuevo, o ir a verlo por primera vez. Debemos recordar que existen 6 factores, 4 coagulantes y 2 anticoagulantes. Los coagulantes son el 2, el 7, el 9 y el 10, y 2 anticoagulantes que son la proteína C y S, que se sintetizan en el hígado, aunque también la proteína S tiene una síntesis endotelial y funciona más como un cofactor de la proteína C, pero bueno, no importa. En fin, además de ser sintetizadas en el hígado, estas 6 cosas que mencioné requieren de la presencia de una serie de residuos de ácido glutámico carboxilados en su extremo aminoterminal. Estos residuos permiten la unión del catión calcio, el cual ya sabemos que es un cofactor fundamental para los procesos de la coagulación, etc. La carboxilación de estos residuos de glutamato necesita a su vez dióxido de carbono, oxígeno y vitamina K reducida, así como una proteína precursora que contiene los residuos de glutamato. Esta reacción ocurre en el retículo endoplasmático a través de una carboxilasa, durante la que se oxida a la vitamina K, dando un epóxido de forma resultante. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que para continuar con la síntesis de factores K-dependientes, es necesario que la vitamina K se vuelva a reducir a partir del epóxido. A este proceso se le llama reciclado de vitamina K. Es en este sitio donde van a actuar los dicumarínicos, inhibiendo la acción de una enzima que es la epóxido reductasa de la vitamina K, que es la que se encarga precisamente del reciclado de la vitamina K. Con estos anticoagulantes se observan grandes variaciones inter e intraindividuales que obligan a realizar ajustes de dosis de cada individuo de manera periódica. Asimismo, existen muchas variantes exógenas como enfermedades, fármacos y alimentos que pueden interactuar con estos anticoagulantes, por lo que debe seguirse de forma estrecha cualquier cambio en los hábitos, estado de salud o medicación de los pacientes. De esta manera tenemos facilitadores del efecto anticoagulante como situaciones que disminuyen la disponibilidad global de vitamina K, como dietas con poca vitamina K, diarrea, colestasis, tratamientos antibióticos que además de interacciones farmacológicas de tipo farmacocinéticas también pueden alterar la flora intestinal, lo cual puede modificar las condiciones de absorción de la vitamina K y síndromes de mala absorción. También hay situaciones que disminuyen la síntesis de factores de la coagulación, como hipoalbuminemia y condiciones de desnutrición, insuficiencia hepática, alcoholismo e insuficiencia cardíaca. Así como también hay situaciones que reducen la vida media de los factores de la coagulación, como estados hipermetabólicos, es decir, infecciones, fiebre, hipertiroidismo y vejez. Los factores también están que disminuyen el efecto anticoagulante. En este caso serían dietas ricas en vitamina K, ¿sí? Fundamentalmente vegetales de hojas verdes. ¿Estamos? Factores hereditarios, el embarazo, el cual va a aumentar la actividad de los factores de la coagulación, y el síndrome nefrótico, que disminuye la vida media de los anticoagulantes orales. Por último, en lo que respecta al mecanismo de acción, cabe destacar que existe una latencia entre 24 y 72 horas antes de comenzar a observar efectos anticoagulantes,
Esta latencia es independiente de la dosis habitual, por lo que es totalmente inútil intentar alcanzar niveles terapéuticos objetivables por coagulograma, aumentando las dosis iniciales. Esto ocurre porque una vez administrado el fármaco, el proceso de reciclado de la vitamina K cesa, pero todos los factores que fueron producidos hasta ese momento continúan circulando en la sangre. Incluso existe un periodo inicial que se especula que dura hasta que finaliza la latencia y comienzan a observarse cambios en el coagulograma, en el cual el paciente se encuentra procoagulante. Esto ocurriría porque la mayoría de factores de la coagulación dependientes de vitamina K, en especial el factor 2, poseen una vida media más larga que la proteína C, que es el factor anticoagulante endógeno. Por ende, lo primero que desaparecería sería, en el plasma, el factor anticoagulante endógeno y luego los procoagulantes. Por este motivo, hasta alcanzar los factores terapéuticos, los valores terapéuticos del coagulograma, se mantiene el paciente anticoagulado de forma concomitante con heparina o enoxaparina y el anticoagulante oral. En lo que sería el control y reversión de los efectos anticoagulantes de los dicumarínicos, hay que recordar que la dosificación de estos anticoagulantes es muy variable, dependiendo en cada paciente de, las condiciones de cada individuo. Para poder identificar la dosis anticoagulante apropiada para cada paciente, es necesario realizar controles de sus efectos. Este control se realiza a través de una prueba que es el tiempo de protrombina o QUIC. Esta prueba se realiza midiendo el tiempo de recalcificación plasmática luego de adicionar tromboplastina tisular. El problema radica en que al agregar tromboplastina, esta última no siempre se extrae de los mismos productos, por lo que existe alta variabilidad en los valores que puede arrojar una misma muestra de plasma. Por este motivo, la medición requiere una correlación entre los valores obtenidos y un valor obtenido por un preparado internacional referencial. Para simplificar este paso, se realiza una razón normalizada internacional, que se calcula dividiendo el tiempo de protrombina obtenido por la muestra del paciente y el tiempo obtenido por la muestra de referencia. Teniendo esto en cuenta, los valores tendrían que acercarse a 1, y lo normal es que vayan de 0,8 a 1,2. Para tratamientos anticoagulantes, se intenta mantener una razón de entre 2 y 3. Hay que recordar que algunas situaciones requieren incrementar controles, las cuales serían cambios en el estado clínico del paciente, como infecciones, desarrollo de insuficiencias orgánicas agudas, diarrea de cualquier tipo, cambios en los hábitos alimentarios, cambios en la medicación, en especial cuando se adicionen o suspendan fármacos que tengan algún tipo de interacción documentada. En vista de lo propensos que son estos fármacos para escapar del rango terapéutico, existe la posibilidad de que sea necesario revertir los efectos por exceso de los mismos, ¿sí? En este caso, en términos generales, vamos a hacer lo siguiente. Sin hemorragia, con un RIN, es decir, con una razón internacional normalizada de 4,5 a 7, se debe suspender el tratamiento hasta alcanzar los valores deseados. Sin hemorragia, con un RIN mayor a 7, se debe suspender el tratamiento y considerar la administración de vitamina K en dosis de 1 o 2 miligramos por vía oral o endovenosa. Y con hemorragia, con un RIN mayor a 2, se debe administrar vitamina K en dosis de 2,5 a 10 miligramos por vía endovenosa y considerar la posibilidad de administrar factores de la coagulación. En los casos en los que el RIN fuese mayor a 4,5 en presencia de hemorragia, se debe además administrar factores de la coagulación o plasma fresco congelado. En el caso de que fuese necesario administrar vitamina K, hay que recordar que esta puede generar cierta refractariedad a reiniciar el tratamiento con anticoagulantes durante los próximos días, ¿sí? Porque va a haber demasiada vitamina K en el organismo. Entonces, ahora continuamos con los inhibidores directos o los también mal llamados anticoagulantes orales. ¿Por qué? Porque no son tan nuevos. El estrecho rango terapéutico que presentan los anticoagulantes dicumarínicos fue el incentivo fundamental para continuar con las investigaciones en el área de la anticoagulación oral. Sin embargo, fue recién a principios de este siglo cuando se pudo observar
la aparición de nuevas alternativas orales. En fin, estos fármacos fueron inicialmente llamados nuevos anticoagulantes orales, aunque este nombre ya no los caracteriza, pues tienen varios años en el mercado. Sin embargo, las patentes que otorgan exclusividad de fabricación, distribución y comercialización a las diferentes empresas todavía siguen vigentes, por lo que la principal limitante para su uso va a radicar en el alto costo de adquisición que va a suponer esta medicación para los pacientes. Actualmente existen muchos fármacos que pueden incluirse dentro de este gran grupo, pero solo vamos a hablar de los tres más populares: el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban. En cuanto a la farmacodinámica, si bien estos fármacos suelen agruparse dentro de la misma carátula, el mecanismo de acción no es exactamente el mismo para todos. Lógicamente, algunos lo comparten, pero en términos generales hay dos mecanismos de acción que tenemos que conocer. El primero sería el mecanismo dabigatran. Este fármaco es antagonista competitivo de la trombina, es decir, del 2 activado, inhibiéndolo cuando se encuentra en el plasma y cuando se encuentra unido a la fibrina, a diferencia de las heparinas que no podían contrarrestar esta unión. De esta manera, el dabigatran es capaz de inhibir la cascada de coagulación sobre su porción terminal, es decir, la vía común. También es capaz de inhibir la activación plaquetaria inducida por trombina. ¿Estamos? El segundo mecanismo importante sería el mecanismo del rivaroxaban y apixaban. El mecanismo de acción de estos fármacos puede resumirse como un antagonismo competitivo ejercido sobre el factor 10 activado. En este caso, el antagonismo ocurre sobre el factor 10 activado, sobre el complejo 10 activado y 5, es decir, sobre la protrombinasa, y sobre el factor 10 acoplado a trombina. Estas drogas inhiben de este modo tanto la vía intrínseca como la extrínseca de la cascada. ¿Estamos? Respecto a los efectos adversos, los hemorrágicos son mucho menos frecuentes que con los antagonistas de la vitamina K, pero también están. Y después hay gastrointestinales y de hipersensibilidad. En cuanto al control, en estos fármacos, tal y como fue explicado previamente, no se suelen controlar sus efectos. Si bien existen algunos antídotos específicos para estos fármacos, ¿sí? Como idarucizumab para el dabigatran y andexanet para el rivaroxaban y el apixaban. ¿Quién te conoce, Paco? Estos fármacos no son fáciles de encontrar en la mayoría de hospitales y de hecho el andexanet ni siquiera se comercializa en Argentina. Bueno, podríamos seguir, pero es mejor dejarlo acá, ya estoy cansado. Y después, bueno, subo una cuarta parte dentro del resumen, así que hasta la próxima.